Buenos días, profe. Bueno, buenos días, Camila, ¿cómo estás? Bien, sí, señor, y su merced. Bien también, afortunadamente, Camila. ¿Cómo van tus cosas? Pues me está dando como gripe, profe, pero bien, Uy, mi pero chinita, bien. tienes que cuidarte. Sí, tengo que, profe, la verdad, espero que se me pase rápido. Sí, 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 sí. Bueno, esperemos un momentico a tus compañeros y comenzamos. Listo, profe. Bueno, nuevamente para todos, buenos días. Buenos Buenos días. días. Bueno, vamos a continuar. Buen día, profe. Buen día, Liliana. Vamos a continuar y para terminar con el tema de la inteligencia emocional. Ya a partir de este momento vamos a mirar lo que plantea Goldman con relación a la inteligencia emocional. Ya vimos cómo Howard fue la persona que acuñó el término de inteligencia emocional. Posteriormente entra Daniel Goldman, quien en un momento dado hace un poco más práctica la inteligencia emocional y es llevada a las empresas por Thomas, ¿cierto? Cuando encuentra que una forma de motivar también a sus empleados o a los empleados en general, ¿cierto? Está a través de la inteligencia emocional, de lograr que ellos puedan
de alguna manera también admitir que tienen una capacidad de reconocimiento de las emociones, tanto personales como colectivas. Entonces, digamos que eso en el fondo es lo que persigue la inteligencia emocional, que todos y cada uno podamos analizar eh, esas conductas, ¿sí? Nosotros le llamamos emoción. En términos psicológicos es una conducta que a veces se genera por una reacción a una situación que vivimos. Entonces, eh, digamos que eh, Goldman plantea que la inteligencia emocional es la capacidad de identificar, comprender y manejar las emociones que tiene uno mismo, de modo tal de tener un ritmo de vida equilibrado que facilite las relaciones con los demás y el enfoque en las metas y los objetivos sin riesgo de abandonarlos por crisis momentáneas. Según el psicólogo Daniel Goleman, la inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo. Ayer en alguna parte de nuestra conversación alguien comentaba que a veces es muy complicado manejar las emociones, o sea, de pronto uno lo ve aquí como tan sencillo, ¿no? Tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo. Repito, esto se ve muy sencillo, pero realmente uno tiene que tener una capacidad de tolerancia bastante alto. Y nosotros, también hablábamos ayer, eh, a veces no somos lo suficientemente tolerantes y cuando se habla aquí de que eso es parte fundamental para las relaciones con los demás, es porque nosotros, sea con nuestra familia, sea con nuestros amigos, sea con nuestros compañeros, a veces fácilmente nos salimos de casillas, ¿cierto? A veces un mal chiste eh, nos enfada, nos pone en guardia, a veces un comentario de alguien, casi siempre en algún momento pensamos que va para nosotros, ¿cierto? La famosa sátira, el famoso indirectazo, pero es porque nosotros estamos prevenidos, ¿sí? Alguien puede decirlo a manera de comentario, e inmediatamente nosotros reaccionamos. Entonces, eso es lo que nosotros finalmente tenemos que comprender, que no todo lo que sucede a nuestro alrededor está relacionado con nosotros mismos, sino que pueden ser conversaciones casuales o simplemente comentarios que sean al interior de un entorno. Si no dispones de unas buenas habilidades emocionales, si no te conoces bien, si no eres capaz de manejar las emociones que te inquietan, si no puedes sentir empatía ni tener relaciones estrechas, entonces da igual lo listo que seas, no vas a ir muy lejos. Entonces, si esa falta de control de las emociones, ¿cierto? En algún momento nos hacen que ese entorno se prevenga contra nosotros, por más que uno piense que su relación con los demás es buena, ellos van a estar pensando que la relación con uno no es la mejor, ¿sí? A veces, creo que alguien lo decía ya ayer, la hipocresía, el cinismo, simplemente de tratar de que uno se ríe, pero por dentro está maldiciendo o está pensando es que me cree que soy tonto. Eso en algún momento, digamos, crea una diferencia con los demás. Y de lo que se trata es que haya un equilibrio en las relaciones. O sea, no todo puede ser perfecto, porque la inteligencia emocional tampoco va a lograr que seamos unas personas perfectas, que definitivamente seamos tan tolerantes que no reaccionemos
en algún momento como debería ser, ¿cierto? Sino que todo se vuelva paciencia, comprensión, y tampoco porque ese es el otro extremo, ¿sí? Si uno cree que la inteligencia emocional es simplemente dejar que las cosas sucedan y que las cosas pasen y que yo no intervengo y que yo no me molesto y que yo, digamos, no le veo trascendencia a eso que sucede, pues así estaríamos en el otro extremo. Entonces de lo que se trata es de ese equilibrio en reflejarnos dentro de un entorno para que todos los demás puedan comprender cómo soy yo. ¿Sí? Y eso, digamos, todos nosotros lo hemos vivido. Nosotros estamos en un grupo y casi a veces eh, tenemos la idea general de cada uno de los participantes, cómo a reaccionar. Normalmente nosotros nos volvemos predecibles. Yo ya sé cómo, qué va a responder esta persona. ¿Por qué? Porque normalmente responde lo mismo. Entonces uno va como diseñando un esquema del comportamiento de los otros. Y en una reunión uno ya sabe perfectamente a quién preguntarle, eh, cómo no molestar a otra persona o cómo molestarla, ¿cierto? Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas son más proclives a ser efectivas en su vida, pues dominan los hábitos de su mente que fomentan su propia productividad. Las personas que no pueden controlar su vida emocional mantienen luchas internas que sabotean su capacidad de trabajar con atención y una mente limpia. Entonces, repito, cuando uno conoce a las demás personas, es el momento en el cual uno puede manejar con una habilidad sorprendente todas las reacciones de los demás, porque uno tiene claro cómo va a ser ese comportamiento. Les pongo el caso personal y de cualquier docente. Uno los aprende a conocer a cada uno de ustedes. Uno ya sabe que ese estudiante que está allá al fondo, lejos, cerca, ¿cierto? Es el que más interviene, el que nunca interviene, el que se calla, el que está ido. Porque una cosa es estar en clase, ¿cierto? Y otra cosa es entender lo que se está hablando cuando uno de manera sorpresiva le dice, ¿y entonces usted qué piensa de eso? Y la persona se sorprende y lo primero que le pregunto es, ¿me podría volver a repetir la pregunta? Cuando me dice eso, yo ya tengo claro que esa persona no estaba en este mundo, ¿cierto? Repito, uno puede estar como con ustedes en este momento, aun cuando no las estoy viendo, ¿cierto? Pero cuando yo hago una pregunta y de pronto señalo a una persona y digo, hable Liliana, hable, voy a inventar Oliver, no sé, y se demora en responderme o me dice que repita la pregunta o se le cayó el internet o yo ya sé que esa persona pues simplemente está aquí, pero no está atendiendo lo que se está conversando, ¿cierto? Cuando a veces incluso dan respuestas que no tienen que ver nada con lo que estamos planteando, ¿cierto? Ahí es cuando uno comienza a entender, yo no, ya los tiene, yo no los he visto a ustedes, pero tengan la plena seguridad que yo ya conozco quiénes son los que hablan, quiénes son los que intervienen, quiénes son los que están prestos a participar y a quiénes hay que buscar para que digan algo, ¿cierto? Y repito, yo no los he visto y ya tengo una idea sobre quiénes son los que están muy atentos, quienes se interesan, quienes lanzan preguntas asertivas, con inquietudes que no solamente son valiosas, sino que de pronto abren un nuevo contexto. Ahí es, repito, cuando esa habilidad para encontrar eh, aquellas personas que pueden dar respuestas fácilmente son finalmente reconocidas, no señaladas, pero si uno las tiene claras.
Hablando nuevamente del coeficiente, Goldman dice lo siguiente. Estas todas son frases de Goldman en el libro La inteligencia emocional. Personalmente, les recomiendo que compren el libro. Es una lectura bien interesante, al igual que esos libros de bolsillo que ahora surgen para que nosotros nos volvamos ricos en 20 minutos o para que nosotros amemos. O sea, esos son cuentos que en un momento determinado a alguien le sucedió y él cree que porque a él le pasó, a los demás, bajo las mismas circunstancias, nos va a suceder lo mismo y eso no es cierto. Entonces, todos esos libros que aparecen ahora, ¿cierto? De consejos, de cambio de hábitos, eso es porque a una persona particularmente le pudo haber sucedido, repito, ¿cierto? Pero eso no significa que sea multiplicador de los mismos resultados. Pero en el caso de Goldman es particularmente interesante porque si vamos a leer unas pequeñas frases de él, dice, en el mejor de los casos, el coeficiente intelectual parece aportar tan solo un 20% de los factores determinantes del éxito. Ya lo hemos comentado. El coeficiente intelectual antaño fue de pronto, porque no se conocía más allá, una forma de medición de nuestra inteligencia, ¿cierto? E incluso lanzaban, digamos, conceptos que a veces rayaban con, pues es decir, con algo insólito. Yo recuerdo mucho que se decía que Jesús llegó a tener un coeficiente intelectual de 120. Imagínense hablando de Jesús, ¿cierto? Cuando eso sucedió hace 2000 años y no teníamos la más remota idea de la inteligencia emocional, ¿cierto? Lo que sí es claro es que esa persona sí tenía un dominio de la mente muy amplio y poseía unos dones que para el común de la gente pues era muy difícil de entender. Pero de allí a que tenía un coeficiente intelectual de 120, pues eso raya ya en lo risible. No porque no sea posible, sino porque en algún momento puede entenderse que a él le hicieron un test o le presentaron un cuestionario y él lo respondió. Entonces eso es absurdo. La inteligencia académica no ofrece la menor preparación para la multitud de las dificultades o de oportunidades a la que deberemos enfrentarnos a lo largo de nuestra vida. Otra situación que nos lleva a crear falsas expectativas es imaginarnos y pensar que con el hecho de haber entrado a una universidad o no, digamos a una universidad, a un colegio o a un lugar donde vamos a recibir una información, eso nos hace superiores a los demás. Sí nos hace diferentes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que recibe un determinado conocimiento, que recibe una información que ya lo separa, en eso debemos ser claros, ya lo separa de aquellas personas que por algún motivo o circunstancia no han podido recibir esa información. Y entonces cuando nos encontramos con esas personas, cuando nos encontramos en una reunión, el que siempre va a estar allí siendo la persona que lidera, que plantea, que interroga, que tiene clara la respuesta, que al menos comprende con una mayor facilidad lo que en algún momento se habla, es la persona que ha entrado y ha recibido una información a través de eh, un sector, llámese universidad, llámese colegio, ¿cierto? Entonces nos prepara mejor. Pero repito, eso no significa que me prepare para lo que voy a vivir durante el desarrollo de mi vida. En un problema personal, en un problema colectivo, en una dificultad, yo no podría aplicar lo que aprendí en la universidad
con relación a que sí sé sumar perfectamente, sí sé manejar los mínimos cuadrados, sí sé la oferta y la demanda. No, lo que me hace inteligente es cómo analizo un problema y cómo lo interpreto y cómo lo enfrento. Pero eso no viene de la universidad, eso viene de mi propia formación, de mi propia construcción con base en todo aquello que yo he recibido. Pero la respuesta es personal, independiente, que yo utilizo, que yo transformo y que finalmente me puede llevar a salir de un grave problema, a evitarlo o simplemente a enfrentarlo. La infancia y la adolescencia constituyen una auténtica oportunidad para asimilar los hábitos emocionales fundamentales que gobernarán el resto de nuestras vidas. Y es evidente, nosotros durante la infancia y la adolescencia construimos nuestra personalidad. Por eso, muchas veces nosotros respondemos casi de igual manera que nuestros padres, ¿cierto? Respondemos eh, tal como en la universidad nos enseñaron, porque esa fue la formación que recibimos, ¿cierto? Y ahí es cuando creamos nuestros hábitos emocionales. Si estamos en un hogar difícil y complicado, pues mi vida, infortunadamente, puede llegar a ser difícil y complicada si yo no tengo la habilidad, la capacidad para salirme de ese entorno y crear mi propia formación, que lo puedo hacer. ¿Cuántas personas han vivido en lugares complicados, en lugares difíciles, cierto? Y con el paso del tiempo y de los años, uno ni siquiera reconoce a esa persona que cuando niño o que cuando joven afrontó dificultades. ¿Por qué razón? Porque yo tuve el carácter, el criterio, la personalidad, la disciplina de salir de ese mundo, de salir de esas dificultades. O por el contrario, me quedé allí y siempre respondo a esa situación. Ayer les hacía un comentario cuando uno se enfada, ¿cierto? Y intenta desquitarse con las cosas. Entonces, si yo voy en mi carro y este pincha y voy de afán, yo me bajo y cojo la llanta a patadas. Si yo por alguna razón, tengo un accidente y estoy martillando y me golpeo, yo no me castigo por mi torpeza, sino que cojo el martillo y lo lanzo lejos, ¿cierto? Si yo me golpeo y voy caminando y me golpeo con algo, yo casi que reacciono y le doy una patada a ese objeto inanimado. ¿Y de dónde salió eso? Pues muchas veces cuando yo era niño, ¿cierto? Y me golpeaba, cuando yo era casi bebé, un poquito más, y me golpeaba, mi papá o mi mamá me decían, eso fue esa mesa tonta, tonta, tonta. Pues eso se queda en mi cabeza, ¿cierto? Eso es parte, uno no lo cree, pero eso es parte de la enseñanza que recibí, ¿cierto? Entonces, normalmente, esa infancia y esa adolescencia son claves para construir mi personalidad. Pero eso no indica o no implica que yo me quede allí si esa formación, si esa situación me lleva a complicar mi vida. Yo puedo salir de ella. Yo puedo perfectamente crear un nuevo entorno y una nueva oportunidad. El autocontrol emocional, retrasar la gratificación y reprimir la impulsividad están detrás de cualquier tipo de logro. Y unimos a lo que le estaba hablando anteriormente, ¿cierto? Yo debo reprimir mis impulsos agresivos, si los tengo, ¿cierto? O incluso, piénsenlo bien,
mis impulsos pasivos. ¿Por qué mis impulsos pasivos? Porque me vuelven permisivo, me vuelven condescendiente, me impiden decir no. Profe, disculpe, Sí, ¿me puedes dar un ejemplo de impulso pasivo, impulso, me dijo pasivo y qué? la verdad es que cuando yo hablo estoy así. Pero bueno, voy a tratar de encontrar tu respuesta. Sí, los dos Impulso es ejemplos. esa reacción, Sí, sí, ¿cierto? sí, pero cuando En, hablaba de mi impulso pasivo y ujú, cuando soy muy activo, por decir, permisivo, impulsivo, sí, sí, sí. impulsivo. O sea, Impulsivo, pero ¿cuál es mi impulso pasivo? Un ejemplo que se dé en la vida hay un real. pasivo, en el momento en el que yo no reacciono, ¿cierto? Yo veo un accidente. Mire que, claro que podemos ponerlo en el contexto, pero cuando yo veo a alguien golpeando a una mujer, voy a hacer un ejemplo, digamos, que nos puede ayudar a todos. Y yo me quedo quieto y simplemente miro, ¿cierto? Eso hace que yo sea tan supremamente pasivo que no participe pudiéndolo hacer, no a través de una agresión, y para eso va el ejemplo, ¿cierto? Sino que me quedo allí quietecito, observo, ni siquiera llamo a una autoridad, sino que de alguna manera siento temor por actuar. Cuando estoy en el colegio, y voy a colocar otro ejemplo, y veo que se está golpeando a alguien, y yo lo que hago es quedarme quieto, ¿cierto? No tratar de separarlos, no tratar de establecer, como siempre, un diálogo para que resuelvan el problema, sino que me quedo quietecito, ¿cierto? Eso lleva a que yo no sea una persona con una reacción positiva, sino que me quedo quietecito. Pero si hago lo contrario, cuando están golpeando a la mujer y yo me lanzo a enfrentarme con esa persona, ¿cierto? En lugar de tratar de separarlos, de evitar que la siga golpeando, sino que mi respuesta es, y es lo que todos nosotros, y díganme si no, pensamos, si yo estuviera ahí, yo lo cojo y le doy. Si yo estuviera ahí, entonces uno se pone en el cuero del otro y piensa, ¿cierto? Que lo mejor es golpear al individuo que está cometiendo ese acto de violencia, ¿sí? Entonces, ahí están los dos extremos. El de una impulsividad que se vuelve agresiva, así sea positiva. Agresivo positivo, ¿sí? Porque no mido los resultados de esa impulsividad. ¿Qué tal que el otro tipo tenga un arma? ¿Qué tal que ese tipo tenga más fuerza que yo? Y termino golpeado, termino herido, ¿cierto? Alguien diría, eso le pasa por lambón, que es la frase más común, ¿cierto? O pensaría lo que les dije antes. Es que yo sí haría, pues una cosa es pensar en cuál sería su reacción y otra cosa es estando en el momento, usted cómo reaccionaría. Repito, lo ideal sería tratar de separar a esa persona, tratar de dialogar. Sé que suena a un poquito de retórica, porque una persona furiosa, una persona de estas, normalmente no tiene control, normalmente es agresiva y normalmente se siente que está perdiendo su autoridad sobre la persona a la que está golpeando, ¿cierto? Entonces, esa impulsividad pasiva que me lleva a estarme quietecito, pero lo estoy viendo, es lo que determina que las cosas pasen y nadie tome acciones. ¿Cuántas veces, pero cuántas veces hemos visto en la calle accidentes, eh, peleas, eh, y nosotros preferimos, obviamente estamos pensando en nuestra propia seguridad, preferimos, entre comillas, no meternos? ¿Cuántos otros?
¿cierto? Por alguna circunstancia, creen que tomando la justicia en sus manos están solucionando un problema. Y eso lo puede llevar a que sea castigado. Y uno no lo puede entender. Pero si él lo hizo defendiendo a esa otra persona, porque puede darse también el caso de que por defender a la señora o a la persona o al niño, qué sé yo, uno tenga tanta reacción que termine lastimando o causando un serio daño a la otra persona. ¿Por qué? Porque no midió su impulsividad. Entonces eso es lo que exige autocontrol emocional. Retrasar la gratificación. ¿Qué significa retrasar la gratificación? Significa esperar a que yo tome una decisión sabia rápidamente. Esos son segundos. No es a la media hora o a la hora. Yo puedo controlar mi emoción entre 5 y 10 segundos. ¿Recuerdan? Creo que el video pasado. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya mi Inhala, mente exhala y está listo. es... Ay, tan chinita, tan linda. Es exactamente eso. Mire que uno se puede controlar, ¿cierto? Y no actuar de manera irracional, porque hay uno, mire que cuando uno no controla las emociones, se vuelve irracional. Se vuelve una persona que no está pensando en lo que puede suceder, ¿sí? Otros ejemplos. Yo voy en mi carro, al lado está una moto, y esa moto, y lo tengo que decir muy abiertamente, a veces son muy imprudentes y me cierran o hacen que yo frene violentamente y entonces yo reacciono y les impulso el carro contra ellos. Y son cosas de segundos. Eso no es que a la media hora yo o a los 15 minutos, no, eso es cosa de segundos, de ya. Pero si yo tengo autocontrol, miro qué fue lo que pasó, fue grave lo que hizo, sí, me cerró, qué cosa tan tenaz. Pero no, yo tengo que controlarme. Esa es mi capacidad, esa es mi inteligencia emocional, poder manejar mis impulsos. Mire aquí, esta es la frase más importante. Las emociones descontroladas pueden hacer a personas inteligentes unas estúpidas. Y eso resume los ejemplos que he colocado. ¿Cierto? O sea, yo puedo ser muy inteligente, pero si reacciono de una manera descontrolada, sin pensar, recuerda que hay un pensar y un actuar. Y ya lo decían los sabios en la antigüedad. Antes de actuar, usted debe pensar. ¿Cierto? Pensar antes de actuar. Es la frase de un sabio en la época antigua. Porque es que después de que sucedan las cosas, ya que voy a pensar si ya la embarré, ¿cierto? Ya no hay regreso. Ya sucedió lo que tenía que pasar e infortunadamente no controlé mis emociones y ahora estoy metido en un problema. Otro ejemplo, a veces las evaluaciones, las mediciones no son lo que uno quisiera, ¿cierto? Y eso me sale o me saca de control. Pero usted, ¿por qué? Con los jefes, por ejemplo, con el propio docente. Pero usted, ¿por qué me calificó así? Pero si es que... Y no dialoga, sino que ya llega en torno, en un plan de agresivo, en un plan de infringirle a la persona que fue quien me dio mi inteligencia emocional a través de un ejercicio, ¿cierto? A decirle que es una persona que no tiene la autoridad o que digamos, se descontroló y no tuvo en cuenta, y todo a través del diálogo, todo a través del control, ¿cierto? Y siempre vamos a estar en posición de poder actuar.
con tranquilidad, pero en segundos. Recuerden que esto no es que mañana o que por la tarde, no, eso es inmediato, porque las emociones no dan tiempo para no dan tiempo para la reacción. Actúo ya, pero si lo hago de una manera desordenada, posiblemente va a tener un problema. En un mundo tan cambiante encontramos que la flexibilidad, la posibilidad de adaptarse al cambio es más importante que la experiencia. Creo que esto ya ustedes lo tienen totalmente claro. Ha sido una de los, llamémoslo, eslogan de esta clase durante 20 días. Hemos permanentemente reiterado a través de diferentes ejercicios, de diferentes contextos, de la innovación, de la creatividad, del coaching y ahora con la inteligencia emocional, ¿cierto? Siempre tenemos la posibilidad de adaptarnos al cambio. No es sencillo, créanmelo, es muy fácil hablarlo, de pronto en este momento, en este instante, conversarlo con ustedes, y ustedes están convencidos que tienen la posibilidad de cambiar. Termina la clase y termina el intento de cambio. Y seguimos siendo los mismos. Pero yo sí les digo, llegará un momento, en algún instante de su vida, que tengan que tomar una decisión. Y de pronto van a pensar en todo lo que hemos conversado, ¿cierto? A veces no, hay frases que nos marcan, ¿sí? Y por eso les decía a ustedes cómo esta frase para mí es muy diciente. Las emociones descontroladas pueden hacer a personas inteligentes unas estúpidas. Y eso nos puede marcar. Eso nos puede llevar a un autocontrol. Si yo analizo esa frase, o sea, yo a veces actúo estúpidamente, tontamente. Tengo que tener esa inteligencia emocional que me permita en un momento dado que pueda reaccionar de diferente forma. ¿Y eso cómo lo logra? ¿Cómo llevo ese autocontrol emocional? A partir de mi vida, a partir de lo que desde ya en este momento, si quisiéramos, en cualquier actuación de nuestra vida, vamos a reflexionar, vamos a pensar, vamos a dejar de actuar simplemente por la emoción. El logro real no depende tanto del talento como de la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos. Eso es lo más importante. Ahora se habla muchísimo, los psicólogos y los sociólogos cada vez inventan frases, digamos, más sugestivas, pero que en algún momento el común de la gente no entiende. Cuando hablamos de resiliencia, ¿cierto? Estamos hablando de la capacidad de adaptarnos a un fracaso. ¿Cómo un fracaso puede llevarme para que más adelante yo tenga un éxito? Muchos fracasamos y nos quedamos allí. Yo no lo vuelvo a hacer, yo no lo voy a intentar. Me presenté 3 veces a la universidad y no pasé. Yo dejo eso así. ¿Por qué razón? ¿Se dejó vencer ya entonces? Sí, sí, cuéntame. Disculpa, cuando está hablando de la palabra resiliencia, ¿para usted es fracaso la palabra? No. ¿O cómo es que lo interpreta? Es que no. A ver, resiliencia es la capacidad de surgir o de crecer ante el fracaso. Es esa Bueno. famosa frase de que si usted se cae, vuelve y me levanto. Y eso es, Claro. y no solamente se levanta, porque eso no es esa no es la situación de la resiliencia. Es que usted se levanta y sigue adelante. Claro. Es que usted se levanta y asimila el fracaso. ¿Por qué fracasé?
Porque algo debe haber sucedido. Ah, no, que fue la mala suerte, que fue la religión, que fue Dios, que fue San Pedro, que fue San Pablo. No, algo pasó dentro de lo que yo hice que no me permitió cumplir con lo que yo quería, ¿cierto? Y tengo esa capacidad de analizar en medio del fracaso y soportar ese fracaso y seguir adelante. Los colombianos, decía, decía un sociólogo, ¿cierto? Somos las personas más resilientes del mundo. Y no es mentira. Y no es una frase de cajón. Por cuántas situaciones hemos pasado los colombianos. Somos muy permisivos. No, a ver. Una cosa, perdóname, una cosa es la permisividad y otra cosa es la resiliencia. Los campesinos, ellos sí que son resilientes. ¿Por qué razón? A ellos los ataca la guerrilla, el paramilitar, el guerrillero, el propio Estado, tratando de defenderlos. Y el campesino está ahí. Yo no sé cómo soportan, cómo aguantan y se mantienen allí. Yo no pensaría, yo no me soporto eso. No, yo no voy a ser tan tonto a quedarme allá, a que me maten. No, el campesino es así. El campesino pierde un cultivo y entonces se va a poner a llorar y va a fracasar y yo ya no vuelvo a sembrar porque no mire que el clima, nada. El campesino sigue adelante. El campesino lucha, no contra la naturaleza, porque eso es imposible, ¿cierto? Pero entiende la naturaleza. Vuelve e insiste y vuelve y cosecha. Nosotros los citadinos, ¿cierto? Somos muy resilientes, no permisivos, ¿cierto? No conformistas, no pasivos. Somos personas que el entorno nos lleva a reaccionar de una manera diferente, casi siempre a la defensiva. Y cuando yo les hablaba de no meterme en lo que no me importa, ¿cierto? No es porque yo sea permisivo, es por el miedo que tengo frente a una violencia, porque la vivo permanentemente, ¿sí? Entonces, repito, esa capacidad de resiliencia es mi capacidad de salir del fracaso y continuar. Entonces, por eso hablamos de una Colombia que lleva desde que fue creada como nación, hemos estado en guerra. Cuando Bolívar independizó a Colombia de los españoles, a los 8 días, Santander intentó asesinarlo. No sé si ustedes se acuerdan lo de la... Claro, la patria boba. No, mi chinita. Cuando lo intentó asesinar, que la Manuelita Sáenz lo hizo lanzar por una ventana allá por el río Fucha, por los lados de San Cristóbal, que quedaba la hacienda, donde él vivía con Manuela Beltrán. Manuelitas Manuelita Sáenz, perdón, Manuelita Beltrán es Sáenz. la de los comuneros, ¿cierto? Ajá. Manuelita Sáenz logra convencerlo porque él salía con un arma a enfrentarse a una cantidad de, 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 de personas que lo iban a asesinar. Y Manuelita le dijo, no sea bobo, ¿qué le pasa? Vaya, sálgase más bien y corra, ¿cierto? Ahí desde ese momento nos hemos dividido entre liberales, conservadores, de derecha, de izquierda, de centro, y hemos tenido una cantidad de sentimientos políticos que ni siquiera sabemos qué es la política, pero nos vamos con determinado grupo, ¿cierto? ¿Cuántas veces llevamos tratando de que terminar con el conflicto con la guerrilla, con el conflicto con los paramilitares? ¿Cuántas veces? Y sin embargo ahí estamos. El narcotráfico, que nos marcó de una manera impresionante. Con Pablo Escobar, con Gacha, con todos estos malandrines que le hicieron un daño terrible a Colombia, ¿cierto?
a tal punto que a nosotros nos tenían miedo y nos llamaban el país del infierno. Cuando Colombia clasificó a Alemania en un mundial de fútbol, el titular de la prensa alemana fue: llegó el infierno a Alemania. Porque nosotros éramos cuántas veces, claro, una sola vez, íbamos a celebrar aquí los Juegos Panamericanos y países como Argentina, como Brasil, no quisieron venir. ¿Por qué? Porque éramos una bomba, ¿cierto? Porque esa violencia no solamente la vivimos nosotros los colombianos, sino que de alguna manera exportamos esa idea de que somos un país violento. Les he contado que Colombia es un país al que se estudia. Aquí han venido cantidad de escritores en busca de investigación, tratando de entender por qué somos violentos. Y lo hemos conversado aquí con todos ustedes y nosotros, ¿cierto? Estas reacciones, que son reacciones típicamente salvajes, entendiendo el salvaje como una persona que no tiene una capacidad de reacción y de control. No por el verdadero salvaje, que ese es mucho más civilizado que nosotros, a los que llamamos salvajes allá en la selva, güey. Pero nosotros reaccionamos de una manera más, más fuerte y tratando de que nosotros somos los que vamos a lograr que se cambie algo que es un problema cultural. Les decía, Colombia, no porque no podamos lograrlo. De pronto, esa misma paciencia, y esa misma pasividad y esa misma situación de permitir las cosas han llevado a que no nos matemos entre todos, ¿cierto? Para tomar una buena decisión tenemos que aplicar sentimientos a los pensamientos. Es exactamente lo mismo que cuando hablamos de que para actuar hay que pensar. Entonces, cuando yo voy a tomar una decisión, repito, siempre, siempre vamos a pensar muy sensatamente qué está pasando, qué podría suceder si yo tomo una decisión. O sea, yo tengo que pensar en lo que acarrea tomar una decisión, en lo que lleva a que si mi decisión, buena o mala, puede generar. Y entonces lo pienso. Recordemos que la creencia básica que conduce al optimismo es que los contratiempos y los fracasos se deben a las circunstancias y que siempre podremos hacer algo para cambiar estas. Los que son muy religiosos, normalmente personas que infortunadamente no han tenido oportunidades en la vida, ¿cierto? Y todo eso se lo achacan, perdónenme la palabra, eh, a que Dios o el Cristo o el Santo no los ha ayudado, ¿cierto? Ah, ya, A, ya. a que definitivamente uno nació como si eso fuera una realidad, con un sino, con un destino, y siempre seré pobre. Eso no es cierto. Cada quien, cada uno de nosotros construye su destino. Si yo tengo en mi cabeza que nunca voy a salir de pobre, que nunca voy a lograr éxitos que otros los han logrado, que nunca, pues ya estoy limitado, ya soy uno más, ya soy un perdedor. Si por el contrario, todos los días me levanto pensando en que va a ser mejor, en que voy a conseguir, en que voy a terminar mis estudios, en que una vez terminados mis estudios voy a tratar de lograr cierto crecimiento dentro de la empresa, que ya puedo crear mi propia empresa. Y bueno, esa es la vida. Fijarme retos, establecer metas.
ser optimista, así hayan situaciones en las que los contratiempos y los fracasos se presenten, porque siempre los van a ver, siempre. Yo no conozco ninguna persona, así sea multimillonaria, que no haya tenido fracasos. Todos en la vida los tenemos, algunos muy fuertes y otros que más fácil hemos podido superar, pero siempre vamos a tener esa posibilidad de tener un fracaso. Daniel Goldman considera la inteligencia emocional como un factor muy influyente en nuestra salud. Las emociones perturbadoras y las relaciones tóxicas han sido identificadas como factores de riesgo que favorecen la aparición de algunas enfermedades. El estrés, ¿cierto? Porque reaccioné violentamente, porque fue tal el impacto de lo que acabo de hacer que yo me enfermo, ¿cierto? Puedo sufrir hasta un ataque al corazón. ¿Por qué no trato de encontrar respuestas, de analizar antes de actuar qué debo hacer? Y menos aún cuando hay personas que lo que hacen es crear en mí ese tipo de pensamientos. Es que usted es muy bobo, es que usted debe haber hecho. Y como que dicen así, de verdad, ¿no? Yo debería haber hecho eso. Esas son personas tóxicas, personas que no le hacen bien, personas que lo indisponen, personas que lo hacen que usted enfrente lo que posiblemente no es necesario. Esas personas hay que separarlas de mi vida. Y también lo comento así, de manera muy abierta. Hay parejas que son terribles. Uno dice cómo se soportan. Y dentro de la pareja hay una que es más tóxica que la otra. Hombre o mujer. Y el otro no lo maneja y lo domina. Y no lo deja ser él mismo. Lo controla, lo domina. Lo lleva a. Y nosotros nos damos cuenta desde fuera. No, es que sí es bien bobo. Pero es que mire, pero nadie se atreve a decir nada. Porque la reacción de la otra persona normalmente es, ¿qué? Eso no está pasando. ¿Usted que se inventó eso? No, 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 si eres excelente persona. Porque cuando ustedes no lo crean, hay personas que se enamoran o que sienten cierta atracción hacia personas tóxicas. Por eso, y se ha visto muchísimo, cuando un hombre o una mujer es demasiado bueno, ¿cierto? El hombre o la mujer se aprovechan de ese sentimiento. Lo explotan, lo utilizan. Y eso es parte de esa relación tóxica, ¿cierto? Pero cuando la otra persona reacciona, cuando la otra persona se da cuenta que está siendo utilizada, inmediatamente debe buscar cómo separarse de aislarse. Que no, que es mi marido, que llevo 10 años, que yo, mi hijita, pero usted qué ha conseguido. ¿Qué ha conseguido? Cuénteme. ¿Cómo vive? ¿Cómo están sus hijos? ¿Lo han analizado? ¿Se han puesto a pensar en ello? Hay que hay que tomar decisiones conscientes, obviamente, pensadas. ¿Cuántas personas se han separado? ¿Cuántos amigos eh, también se han separado y le va mejor? ¿Cierto? Y encuentran después de mucho tiempo esa tranquilidad y ese momento en el cual comenzar a crecer. Ayudar a las personas a manejar mejor sus sentimientos perturbadores, enfado, ansiedad, depresión, pesimismo y soledad, es una forma de prevención de enfermedades, puesto que los datos demuestran que la toxicidad de estas emociones, cuando se cronifican
o sea, se vuelven permanentes, equivale a la toxicidad de fumar. Ayudar a las personas a gestionar estas emociones, mejor podría potencializarse tener un beneficio médico tan grande como conseguir que los fumadores abandonen el tabaco. Era lo que les estaba contando. Cuando uno logra que una persona pueda cambiar de esa relación tóxica, de esa relación perturbadora, que finalmente me escuche, que finalmente entienda que si sigue allí, incluso puede llegar o a tener problemas mentales o a perder la vida. Porque las relaciones son supremamente desafortunadas. Y nosotros a veces no creemos en lo que nos dicen los demás. Ahora, alguien puede decir, no, pues que él no está en condiciones de darme un consejo. O el por qué se mete en mi vida. Y eso es algo que a nadie le importa. Es cuando usted no quiere recibir un consejo. Eso es lo importante. Que uno sepa escuchar. Aprenda, no sepa, aprenda a escuchar. Porque no nos volvemos necios. Nosotros creemos que lo que los demás dicen no es cierto, no me conviene, yo no lo escucho, o como dicen popularmente, le entra por un oído y le sale por el otro. Que es normalmente cuando uno se vuelve esa persona permisiva, esa persona conformista y esa persona que no quiere reaccionar. Sí, sí, mijito, sí. Yo le escucho, sí. Ay, tiene toda la razón. Y durante una tarde hablando y cuando a la media hora ya está otra vez en un problema. Entonces, ahí en ese caso, la inteligencia emocional es lograr que finalmente esa persona entienda y comprenda que no es, que no está llevando una vida sana, ni mental, ni social, ni económicamente bien. Para Daniel Goleman, la inteligencia emocional es determinante en el aprendizaje y el éxito académico. La tensión emocional prolongada puede obstaculizar las facultades intelectuales del niño y dificultar así su capacidad de aprendizaje. El logro real no depende tanto del talento como de la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos. Y volvemos al cuento. Ahora terminemos. El buen desempeño de un niño en la escuela depende del más básico de todos los conocimientos. ¿Cómo aprender? Se han descubierto 7 ingredientes cruciales relacionados con la inteligencia emocional. Confianza en sí mismo y en los demás. Recuerda cuando yo le decía que a veces las discusiones de pareja y todo, es por la confianza. Cuando les hablaba de los asiáticos, es la confianza. Curiosidad, intencionalidad. Yo tengo la intención de hacer algo, de crear algo, autocontrol, conexión con los demás, capacidad de comunicar y habilidad de cooperar con los demás. Pero mire que parte de todo esto que estamos hablando nace desde el momento de la formación del niño. Si muchos de ustedes de pronto ya tienen un hijo, lo primero que tienen que conducirlo es hacia esa inteligencia emocional. No tiene que ir a un curso, no tiene que mandarlos a un taller, no tiene que acudir a un curso de innovación y creatividad, sino que uno con los conocimientos que ya tiene puede guiarlo, hacerlo asertivo, hacerlo una persona que responda, ¿cierto?, a actuaciones que él mismo pensó y no que le dijeron que hiciera. Porque el niño tiene ese problema, el niño tiene esa facilidad para hacer lo que los demás le dicen. Entonces uno debe comenzar a guiarlo, porque nosotros somos los guías, nosotros somos los que logramos que en un futuro ese niño tenga éxito, o que por el contrario, que uno jamás lo va a desear, que sea un fracasado. Pero es uno como padre, como familiar,
puede ayudar a guiarlo y a lograr que el camino sea el correcto. El conocimiento de uno mismo, es decir, la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece, constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. Ese reconocimiento de que yo fallé, ¿cierto? Ese reconocimiento de que uno sabe que no hizo las cosas bien, porque no lo sabe. Uno lo analiza y finalmente se da cuenta que sí, efectivamente, no era lo que debía haber hecho. Pero pues ya reconoció, eso ya es importante. Lo grave es volverse necio y comenzar a buscar disculpas, excusas, situaciones que se presentaron, pero es que si no hubiera pasado tal cosa, no, reconozca que actuó mal, que la decisión que tomó no fue acertada. El autodominio exige autoconciencia más autorregulación, componentes claves de la inteligencia emocional. Eso que estamos hablando, cuando yo me controlo, cuando yo me analizo, cuando yo tomo conciencia de que las cosas que he hecho no deberían haber sucedido, si lo hubiese pensado de manera diferente, pues entonces ahí, en ese instante, yo estoy actuando a través de la inteligencia emocional. No permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje de hacer lo que dicten tu corazón y tu intuición. De algún modo ya sabes aquello en lo que realmente quieres convertirte. A veces uno mismo, internamente, siente esa voz que algunos llamamos conciencia, ¿cierto? Que le dice, no lo haga, porque no hace tal cosa. La idea, cuando eso de verdad que parece un bombillo, ¿cierto? Ah, sí. Inmediatamente uno debe ponerle atención a ese instante en que la mente por allá estaba creando algo nuevo y usted ni siquiera estaba pensando en eso, ¿cierto? Pero ¿cómo surgió? Cuando hubo un problema y usted dijo, ¿qué voy a hacer, hombre? Ah, definitivamente no, yo voy a pensarlo. Y se le olvidó y continuó trabajando ya. Cuando se le ilumina el cerebro y las neuronas se conectan y sale la idea, usted ni siquiera estaba pensando en ello, ¿cierto? Ah, hay que poner atención. En ese instante hay que hacer lo que tu intuición y tu corazón te dice que hagas, ¿cierto? Es esa capacidad de entenderse uno mismo, ¿cierto? Y no lo que los demás dicen. Uno no debe dejarse manejar por las opiniones ajenas, no estar pendiente de lo que dicen los demás, no dejarse manejar por lo que otras personas de buena o mala voluntad están diciendo o haciendo. El arte de las relaciones se basa en buena medida en la habilidad para relacionarnos adecuadamente con las relaciones ajenas. Es lo que hablamos cuando en un momento determinado encontramos a otras personas, ¿cierto? Y tenemos esa empatía, esa habilidad para relacionarnos con las personas correctas y entenderlas. También nosotros sabemos perfectamente, antes de establecer una relación de amistad o de amor o de trabajo, cómo es esa otra persona, ¿cierto? A veces, en medio del camino, uno descubre que lo que pensaba de ella estaba totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque esa persona supo manejar esa relación y venderle la idea de que era una persona que buscaba el éxito, su comprensión y que era la persona indicada para ser su amigo. Y resulta que con el tiempo usted se va a dar cuenta que eso no es así. Y algo que es importante de lo que vamos a leer a continuación.
la famosa compasión. Yo debo alejar de mí la autocompasión. Es lo más destructivo que existe. Ay, pero es que yo, pero es que la vida, pero es que... Y entonces vive pendiente de lo que los demás digan. Ay, sí, pobrecito, no, pero es que él no tuvo la culpa. Ay, sí, pobrecito, pero es que la vida no le ha ayudado. Y en lugar Profe, de, sí, y además toda la vida se quedan pobrecitos y se lo creen además, que son pobrecitos, que no pueden salir y pobrecitos se quedaron. es correcto. La compasión se erige sobre la empatía, que a su vez requiere prestar atención a los demás. Si estamos absortos en nosotros mismos, no nos daremos cuenta de los demás y seguiremos nuestro camino indiferentes a su sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo me quedé autocompadeciéndome, ¿cierto? Y veo a los otros sufrir y yo, como me estoy compadeciendo, igual considero que los demás también sufren. Y hay una frase muy particular, pero también muy sabia. Cada quien lleva su propia cruz, ¿cierto? Y uno lo puede ver allí alegre, emocionado, participando, pero nadie sabe exactamente qué le está pasando en su interior. Porque nosotros lo ocultamos, porque nosotros no queremos que nadie eh, conozca lo que nos sucede. Y al contrario de la autocompasión, nosotros no queremos que nos tengan compasión. Pero al mismo tiempo ocultamos que estamos pasando por momentos difíciles. La capacidad de expresar los propios sentimientos constituye una habilidad social fundamental. La verdadera compasión implica no solo sentir el dolor del otro, sino además movilizarse para ayudar a aliviarlo. Entonces yo no tengo que estar pensando en que, pobrecito, mira, y como... No, hay que ayudarlo a salir de ese momento. Hay que participar. Y la mayoría de nosotros simplemente vivimos lamentándonos de que los demás o otra persona conocida no le va bien. Ay, usted supo qué le pasó. Ay, pobrecito. Y ahí se queda su sentimiento. Porque usted en lugar de ir a mirar en qué le puede ayudar, se quedó en la compasión. Bueno, vamos a terminar el tema del día de hoy, que comenzamos ayer, con otro video que me parece muy, muy interesante. Terminado el video, los voy a escuchar nuevamente. Ya saben que nosotros aquí hacemos una especie de retroalimentación, de tratar de encontrar aquellos momentos en los que nosotros estamos tratando de lograr construir una inteligencia emocional. Si lo queremos, si estamos de acuerdo, si sentimos que lo necesitamos. O si no, todo lo que conversamos, estoy bien, me parece que lo que consigo es lo que necesito y sigamos la vida. Miremos el video. Inteligencia emocional, por Daniel Goleman. La inteligencia emocional ha llegado a nuestra vida de pronto de una manera masiva, desde programas educativos que te dicen que te ayudan emocionalmente, hasta libros como este. Sin embargo, tanto en el mundo de los negocios como en el de la vida, nos hemos dado cuenta que sin el estudio de esta inteligencia no podemos progresar en la vida. Se ha vuelto algo imprescindible. Allá afuera en el mundo corporativo, los directivos antes contrataban a alguien por su coeficiente intelectual y su experiencia laboral. Sin embargo, se han dado cuenta que sin inteligencia emocional necesaria, no cumplirás con los verdaderos requisitos para ser el mejor desempeñando tu papel, no solo en el trabajo, sino en tu hogar. Las diferentes habilidades emocionales que se adquieren a lo largo de los años pueden destacar en nosotros, ya sea por nuestro material genético o por un buen desarrollo emocional a lo largo de los primeros años de vida. Sin embargo, Daniel Goleman nos dice que estas habilidades se pueden adquirir mediante el dominio propio y un constante entrenamiento. La herencia genética nos dota de una serie de rasgos emocionales que determinan nuestro temperamento, pero el circuito de nuestras emociones es extraordinariamente maleable. La gran pregunta es, ¿cómo podemos poner inteligencia en nuestras emociones?
Hay 5 esferas principales para la definición de la inteligencia emocional, que te invito a que domines. La primera es conocer las propias emociones. Es la conciencia de uno mismo, el reconocer un sentimiento mientras ocurre. Esa es la clave de la inteligencia emocional. La capacidad de controlar sentimientos es fundamental para la comprensión de uno mismo. La segunda es manejar nuestras emociones. Manejar sentimientos para que sean adecuados es una capacidad que se basa en conciencia de uno mismo. Las personas que tienen esta capacidad pueden recuperarse con mucha más rapidez de los trastornos de vida. La tercera es la automotivación. Ordenar las emociones al servicio de un objetivo es esencial para prestar atención, para el dominio, para la creatividad, el postergar la gratificación y contener la impulsividad. Sirve de base para toda clase de logros y para ser más productivo y eficaz. La cuarta es reconocer las emociones de los demás. La empatía es la capacidad que se basa en la autoconciencia emocional. Es una habilidad fundamental. La empatía te ayudará a saber qué es lo que otras personas quieren o necesitan. Esta te hará mejor en tu profesión de enseñanza, ventas y administración. La quinta y última es manejar las relaciones. El manejar las relaciones es en gran medida manejar las emociones de los demás. Esta habilidad rodea la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal. Pero ¿por qué a veces las personas que tienen un elevado coeficiente intelectual sufren mucho y las personas que tienen un coeficiente intelectual modesto son más felices? La diferencia es la inteligencia emocional, la cual incluye el autodominio, la persistencia y la capacidad de motivarse uno mismo. Nos dice que existen dos mentes, una mente emocional y una mente racional. Una piensa y otra siente. La mente racional es la forma de comprensión en la que somos conscientes, más destacada en cuanto a la conciencia, reflexiva, capaz de analizar y meditar. Cuanto más intenso es el sentimiento, más dominante se vuelve la mente emocional y más ineficaz la racional. En pocas palabras, cuando la emoción es alta, la inteligencia disminuye. Estas dos mentes son semi-independientes, ya que los sentimientos son esenciales para el pensamiento y el pensamiento lo es para el sentimiento. Pero cuando aparecen las pasiones, la balanza se inclina, ya que la mente emocional tiende a dominar y aplastar la racional. Pero ¿para qué son las emociones? Una vez, una niña de 14 años quiso hacerle una broma a su padre. Ella le dijo que estaría en una casa de unos amigos, pero de repente el padre escuchó ruidos en su cuarto, así que agarró su pistola calibre 357 y entró al dormitorio para investigar. De repente la niña salió del armario gritando y con un salto, así que el padre disparó al cuello y ella murió 14 horas más tarde. Él solo lo que quería era proteger a su familia de todo peligro, pero el miedo hizo que disparara antes de darse cuenta de que era su hija. Pero esto fue una reacción automática que ha quedado grabada en nuestro sistema nervioso durante hace mucho tiempo, lo cual podría marcar la diferencia entre supervivencia y muerte. En términos biológicos, aquel circuito neurológico básico de la emoción y con el que nacemos es lo que funcionó mejor en las 50.000 últimas generaciones humanas. Recuerda que la vida es una comedia para aquellos que piensan y una tragedia para aquellos que sienten. En esencia, todas las emociones son impulsos para actuar. Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta. Con la ira, la sangre fluye a las manos y así resulta más fácil tomar un arma o golpear a un enemigo. El ritmo cardíaco se eleva y aumenta la adrenalina, la cual hace que genere un ritmo de energía lo suficientemente fuerte para una vigorosa acción. Con el miedo, la sangre va a los músculos esqueléticos grandes, como los de las piernas, y así resulta más fácil huir. El rostro queda pálido y los circuitos emocionales hacen que arrojemos hormonas que ponen al cuerpo en alerta general, haciendo que la atención esté solamente en la amenaza cercana. Con la felicidad, el sistema nervioso inhibe los sentimientos negativos y favorece el aumento de la energía disponible, lo cual esta sensación ofrece al organismo un descanso general, además de entusiasmo para lograr cierta cantidad de objetivos. En el amor, los sentimientos de ternura y satisfacción sexual hacen que sea todo lo contrario a la emoción del miedo y la ira, generando calma y satisfacción, facilitando la cooperación. En cuanto a la sorpresa,
hace que nuestras cejas se levanten logrando un mayor alcance visual y que llegue más luz a la retina. Esto ofrece más información sobre el acontecimiento inesperado para tomar un mejor plan de acción. En la expresión del disgusto, el labio superior se tuerce y la nariz se frunce. Darwin decía que es un intento de bloqueo de las fosas nasales para evitar olores nocivos. También nos dice que las emociones influyen en la salud. Una persona que carece de control sobre sus emociones negativas podría ser víctima de la falta de concentración, aprendizaje, toma de decisiones y capacidad de memoria. Las emociones negativas suponen para nuestra salud física un riesgo tan grande como el hábito de fumar, y el equilibrio emocional puede ayudar a proteger nuestra salud y bienestar. De hecho, existen enfermedades que se crean por la mente. Se llaman enfermedades psicosomáticas, psico de mente y somático de cuerpo. Según cuenta un antiguo relato japonés, un samurái desafió en una ocasión a un monje a que le explicara el concepto de cielo y de infierno, pero el monje respondió: no eres más que solo un patán, no puedo perder el tiempo con individuos como tú. Al estar herido el samurái en lo más profundo de su ser, se dejó llevar por la ira y con una espada le dijo al monje: podría matarte por tu impertinencia. Y el monje le contestó: eso es el infierno. Desconcertado el samurái, al percibir la verdad de que la furia lo dominaba, se serenó, dejó la espada y se inclinó ante el monje, agradeciendo la lección. En eso añadió el monje: y eso es el cielo. Se ha descubierto que el sistema inmunológico, al igual que el cuerpo, puede aprender. El sistema inmunológico es el cerebro del organismo. Por ejemplo, si te sientes estresado, tu cuerpo libera hormonas como el cortisol, que hace que sea más lento tu metabolismo y anula la resistencia inmunológica de una forma pasajera. En cambio, las emociones positivas son curativas. Por ejemplo, la esperanza hace que la gente sea más capaz de resistir circunstancias penosas, incluidas las dificultades médicas. Hoy en día se ha demostrado mucha controversia por personas por falta de inteligencia emocional, que cometen errores fatales, desde un suicidio por algo material hasta un asesinato por falta de comprensión de los demás. Si todas las personas tenemos un temperamento determinado y hay capacidad para dominarlo, debemos hacerlo de inmediato, antes de sufrir las consecuencias. Recuerda que Aristóteles una vez dijo: cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Si quieres seguir llevando tu vida al siguiente nivel y seguir recibiendo videos y resúmenes como este, suscríbete, dale like. Bueno, muchachos, creo que nuevamente la enseñanza que hemos recibido el día de hoy, tal como Misión Imposible, si desean aceptarla, está en cada uno de ustedes. Personalmente, creo que de alguna manera todos nos impactamos con el momento en que el padre, por una actitud emocional inmediata, causa la muerte de su hija. Eso es un ejemplo duro, extremo, pero es una realidad. Les contaba yo cómo en un momento determinado, si están agrediendo a una persona y yo me lanzo sobre la otra persona, o ella me lastima a mí, o yo lastimo a esa persona. Entonces, ahí es el momento en que uno debe saber actuar, saber reaccionar y tener el control. Listo. Entonces, como de costumbre, los últimos 10 minutos vamos a dedicarlos a escucharlos, a retroalimentar, a entender cómo la inteligencia emocional se hace parte de nuestra vida. Que no es simplemente un discurso, que no es simplemente una retórica, que no es simplemente el pasar el tiempo, sino que de verdad, aplicada en la realidad de cada uno de nosotros, puede ser parte importante de un cambio en nuestro comportamiento. Cuéntenme, por favor. Pues es un video muy disidente, profe, y es verdad lo que usted dice, profe, en el momento que llega el ejemplo del padre, que actúa de inmediato
por una emoción más no por una razón, no razona, y pues pasa lo de la niña. Es muy duro porque hay muchos videos de esos, como el padre que le corta los dedos a la niña porque estaba molestando y al futuro pues cae en cuenta que el mal que le hizo para toda la vida. Entonces, nosotros los seres humanos somos seres de emociones. ¿Y será que en la vida, es mi pregunta, profe, después de reflexionar su clase y el video, en la vida hay alguna persona que no le haya pasado algo de tomar una decisión por emoción? No, casi Que todos sea los... tan razonante. No, yo creo que en No, la vida todos hemos pasado por algo. por eso es que siempre se habla, por eso se habla del control de las emociones, Liliana, porque es que precisamente porque todos reaccionamos, porque todos lo hacemos de una manera inconsciente e irracional, es que él habla del control de las emociones, porque es que eso es exactamente lo que sucede. Todos nosotros, aquí no hay absoluta, hasta, mire, hasta un cura, hasta un, qué sé yo, hasta un monje, vieron la reacción allá en el video, todos tendemos en algún momento a reaccionar. eh, puede ser puede ser no la actitud que tuvo el monje, ¿cierto? Puede ser otra forma de actitud, pero siempre estamos bajo las emociones. Es que eso es lo que domina nuestra vida. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que debemos controlarlas. Debemos tener esa capacidad de aprender. Ojo que todo es aprendizaje. Aprender a controlar las emociones, porque todos tenemos o pasamos por una situación. ¿Cuántas veces, en algunos momentos y no todos, hemos castigado a los hijos por tonterías, por cosas que no son importantes? Pero nosotros en ese momento nos desesperamos porque estamos haciendo algo y el niño tumbó, el niño inmediatamente, ¡quédate quieto! El solo grito destemplado ya causa una situación en el niño que lo lleva a atemorizarse, a asustarse, a pensar que quién sabe qué fue lo que hizo. O sea, no solamente con el castigo físico, hablamos de la gesticulación y de los gritos. Eso es más que suficiente para agredir a otra persona. ¿Listo, Liliana? Profe, quedó claro. ¿Quién más, por favor? Profe, digamos que lo que yo opino es, en referencia a Colombia, es que digamos que venimos con esa cultura de educación de golpes, de gritos, es decir, hasta ahorita se está hablando de cómo, venga, no regañas, no le pegue a sus hijos, ¿sí? Pero digamos que toda nuestra generación, en la parte de todos los que estamos acá presentes, venimos de una educación en la que o nos gritan, o el simple hecho de abrirnos los ojos y casi comernos con la mirada, el golpearnos, el como darnos miedo de mostrar nuestras notas porque sabemos que nos van a vaciar, cosas por el estilo hacen que nosotros actualmente también seamos también muy inseguros, que es una cosa que nos va a afectar claramente para el manejo de nuestras emociones. eh, Adicional a eso, a que sigamos repitiendo o que intentemos no repetirlo, pero igualmente estamos marcados con el tema. Digamos que yo hace tiempo estaba mirando un video de TikTok y decía, es muy chistoso porque la nena le dice como, tomé la decisión de ir al psicólogo, pero cuando fui le pedí dinero a mi mamá para que me ayudara a pagar la cita del psicólogo, no me quiso ayudar. Y pues realmente uno mira, y yo lo hablo desde mi experiencia, uno desde de chiquito, digamos, en mi educación, yo tengo bastantes cosas que debo sanar para no volver a cometer esas mismas cosas. Y ni siquiera en ese sentido le estamos dando importancia. Nosotros como colombianos o como humanos, la verdad, no sé muy bien en qué otros países sí de pronto le den la relevancia, pero mentalmente no estamos bien. Nosotros vamos al médico cuando estamos enfermos, pero realmente cuando vamos a un psicólogo para poder encontrarnos a nosotros mismos, de poder encontrar esas respuestas, de tener control de uno mismo, de sus emociones, de tener como esos encuentros con uno mismo y ser más consciente de uno mismo, nunca. Listo, Camila. Y también acabas de decir algo que es importante.
Colombia es una sociedad enferma. Lo hemos escuchado cuando nos muestran noticias, informes, acciones de un grupo de personas. Recuerda, creo que lo que les dije ayer o antier, con lo que pasó hace poquitico de unos muchachos jóvenes, es que no pasan de los 20 en 22 años, con machetes, tratando de herir a personas, sin ninguna razón ni justificación, en el sentido de que le vendían a hinchas de un equipo contrario. O sea, eso es ya tener la mente enferma. El señor, mm, ¿cómo le diría yo? El animal ese, porque no se puede llamar de otra manera, que peleó con la mujer y cuando la mujer baja las escaleras le roció gasolina y le prendió candela. Los novios que han sucedido el año pasado fue donde más se dio 4, 5, 8 casos donde el desamor y entonces le echaban ácido en la cara. O sea, es que uno no entiende los descuartizados, los piques. Yo puedo quedarme aquí hablando de todas las barbaridades y las salvajadas que nuestra sociedad comete y donde todos nosotros, así como decía Liliana en algún momento, somos permisivos, no nos inmutamos, nos acostumbramos totalmente a esa violencia. Y lo único que decimos es yo no escucho noticias para escuchar todos los días lo mismo. Entonces, como el avestruz, meto la cabeza en la arena y con eso pienso que ya me salvé de mis enemigos. Eso es lo que nos falta a nosotros. Reacción, actitudes diferentes, cambiar. Y nosotros podemos hacerlo desde nuestros hijos, desde nuestros hermanos. ¿Cierto? Comenzar a entenderlos, comenzar a dialogar y a que manejen sus emociones. El niño es el que nos maneja a nosotros y ustedes lo saben perfectamente. Cuando el niño quiere algo y estamos en un centro comercial en alguna parte, se tira al suelo, pataleta, y las reacciones pueden ser dos, o una palmada tenaz, o comprar lo que el niño quiere. Entonces el niño sabe perfectamente que como el papá no es agresivo, entonces le va a comprar todo lo que quiere. Y en una sociedad antes de la pandemia, eran padres demasiado permisivos que debido a que ambos trabajaban, trataban de ocultar su culpa comprándole todo lo que el niño le pedía, ¿cierto? Y así era el amor que le entregaban a su hijo. Por eso los hijos, hasta antes de la pandemia, créanme, ya casi ni saludaban al papá. ¿Por qué? Porque estaban pegados a los juegos, estaban en otro mundo. Y al contrario de lo que sucedía antes, que los niños salían corriendo a esperarlo en la puerta, ya ni siquiera se enteran si el papá entró, si la mamá entró, si no. Es indiferente. O sea, la propia sociedad crea el tipo de personas que hoy, infortunadamente, son las que están en un medio bastante agresivo, bastante salvaje y sin ningún control. Nosotros no tenemos autoridad, no tenemos autoridad. Y cuando la tenemos, esta se excede. Entonces, he ahí el problema. Y el problema es de todos. El problema no es solamente de la autoridad. El caso de los CAI. O sea, se puede tomar de diferentes puntos de vista. Entonces el policía tenía que dejarse matar porque los demás estaban. Entonces el policía abusó de su autoridad y le disparó al otro. Entonces debíamos de dejar que le prendieran fuego a la caseta. Entonces yo vendo la idea de que fueron ellos los que lo hicieron y yo promuevo que eso se incendie. O sea, todos actos ilógicos, todos actos bárbaros de una civilización que ya pasó, donde todo era defensa y agresión. Entonces, eso es lo que no debemos continuar permitiendo. Y nosotros estamos en capacidad de hacerlo. ¿Quién más quiere hablar, por favor? A ver, miramos un chinito de Profe, estos. yo a Sí. eso le agregaría algo que pues, ya se venía nombrando, y es que nosotros somos una sociedad muy hipócrita. O Ujú. sea, limitamos ciertas cosas que realmente no deberíamos limitar y somos demasiado permisivos con cosas que no deberíamos permitir. Entonces, era cuando hablábamos del caso del niño al que se le dice que no debe llorar porque es hombre,
o a la niña que no debe ser extrovertida porque entonces deja de ser mujer o se convierte en algo vulgar, ¿sí me entiende? Entonces, es ahí donde se genera que las personas no sepan manejarse de acuerdo a las situaciones. Claro, y esa es una formación que nosotros o hemos recibido e incluso que muchos de nosotros ocultamos, como acabas de decir cínicamente, que nosotros ya tomamos actitudes de esas con nuestros hijos, ¿cierto? Es una sociedad que debe revisarse, una sociedad que debe buscar un camino diferente, pero ¿a quién lo va a hacer? No tenemos líderes, no tenemos personas a las cuales seguir. Al contrario, nos venden la idea del corrupto, que efectivamente es lo que está haciendo este país. Nos venden la idea del que el más vivo, al contrario de lo que decía Darwin, ¿cierto? El más fuerte es el que sobrevive. En Colombia es el más vivo, que vive el más bobo. Ese es el que hay que aplaudir. A ver, ¿qué son esos mensajes? Sigan, por favor. Sí, profe, Un hombre necesita... desgraciadamente Ah, bueno, ya. esa, Sebastián. esa filosofía que usted está mencionando, de que el vivo vive del bobo, y así ha sido mucho tiempo en Colombia. Y pues relacionándolo ya con la clase y la exposición de la inteligencia emocional, el coaching y demás, eh, así básicamente es Colombia. El que se deja coger del agua, pues se lo lleva amarrado. Es así de sencillo. Y pues muchas veces uno tiene que tener esa inteligencia para continuar viviendo y de cierta forma vivir bien. Muy bien, Sebastián. Eso es cierto. Incluso un programa de televisión que es un chiste, pero igual entonces nos hace felices. Que Echeverry me tumbaron. Eso es un mensaje, no es un mensaje, es algo que nos lo venden como un chiste, pero que es una realidad y que hace que los demás se jacten de que son muy vivos, ¿cierto? Frente a una sociedad que infortunadamente se deja utilizar, ¿sí? Por eso a veces esos mensajes o esos chistes tontos no deben generarse como las telenovelas de la mafia y todo eso, que lo que hacen es promover unos íconos contrarios a lo que es el ser humano. Bueno, muchachos, entonces, Profe, y sí, si me permite hablar, eso me hizo acordar algo, que pues antes las antiguas generaciones no tenían conocimiento de lo que era ya la inteligencia emocional. no, Por ende era bastante sencillo para ellos vivir y llegar felices a la casa con el plato de comida para la familia, etcétera, porque eso para ellos era lo mejor. Y pues esa es la tendencia que se ha generado en la última generación de jóvenes, y yo estoy incluida en ella, y es el de tecnología, sí, desde el 2000 para acá. Ya todos estos jóvenes saben esta tendencia y tienden más a deprimirse, por cosas sencillas, y pues no a tener esa rigurosidad que antes se tenía. Y por eso es que las dos generaciones chocan, y ahí han habido bastantes problemas familiares por ello. cierto, aun cuando discutible porque los más irracionales, salvajes y machistas eran las personas antiguas. En la próxima clase de pronto analizamos un poquito esa parte porque de verdad, mire, créanme que la sociedad anterior a su generación era totalmente, no solo machista, sino agresiva. Ustedes ya no son ni siquiera una parte, eh, digamos, un 40-50% parecidos a lo que algunos de nosotros nos tocó vivir. De pronto mañana conversamos y comenzamos la clase con esto que me parece bien interesante porque hace parte de la cultura que este país maneja. Entonces, que tengan un feliz día, terminen de pasarlo bien, reflexionen, reflexionen, reflexionen. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego.